En esta ocasión veremos a la factorización con el tema específico del factor común. Vamos a comenzar con este ejercicio 12w menos 18x. Primero, ¿qué es el factor común? El factor común es un número o una letra o ambos que se repiten como factor en todos los términos. En este caso no hay letra que se repita, w en este término y x en este segundo término. Este es un binomio en el cual no hay variable como factor común. Ahora vamos a ver a los coeficientes. Comenzaremos por calcular al máximo común divisor de 12 y 18, es decir, el máximo común divisor de los coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Los factores primos de 12 y 18, basándonos en los números primos. Entonces, podemos comenzar aquí con el 2, ya que ambos tienen mitad, tanto el 12 como el 18. 12 entre 2 es 6, 18 entre 2 es 9. No podemos seguir con mitad porque el 6 sí tiene mitad, pero el 9 no tiene mitad. Entonces vamos a pasar a tercera, que ambos tienen. Entonces aquí 6 entre 3 es 2, 9 entre 3 es 3. Aquí con 2 y 3 ya no podemos hacer nada, pero aquí obtenemos de la multiplicación de los factores primos resultantes, 2 por 3, 6. Este es el factor común de 12 y 18. Ya una vez que obtuvimos al factor común del 12 y el 18, que es el 6, lo escribimos al lado de un paréntesis que lo va a multiplicar. Aquí es donde vamos a anotar el resto, que sería obtenido de esta operación. 12w menos 18x lo vamos a dividir entre 6 para obtener este factor. Entonces, aquí sería 12w entre 6, sería 2w, menos 18x entre 6 sería igual a 3x. Este es el factor, el resto que vamos a anotar aquí, 2w menos 3x. Y es así como hemos obtenido el factor común de 12w menos 18x. Hemos convertido esto en dos factores que multiplicados entre sí me deben de dar 12w menos 18x. Vamos a obtener ahora el factor común de 4x cuadrada y cúbica más 5xy cuadrada. Como ya hemos dicho, el factor común es un número o una letra o ambas cosas que se repiten como factor en todos los términos. Nuevamente tenemos un binomio. Vemos que 4 y 5 no podemos hacer nada, ya que no existe una relación, no hay un factor común entre 4 y 5. Entonces nos vamos a ir con las letras. En el caso de las letras podemos observar que tenemos aquí x y aquí también x. Entonces vamos a comenzar a construir al factor común, que en este caso sería x. Sin embargo, aquí tenemos x a la 2 y aquí tenemos x a la 1. Vas a elegir a la x de menor exponente. Entonces sería x a la 1 o simplemente x. Y en el caso de las y, aquí tenemos y y aquí también y. Entonces factor común es y. Pero vamos a ver el exponente de la y. Aquí tenemos y cúbica y aquí tenemos y cuadrada. El más pequeño exponente sería a la 2, entonces y cuadrada. Entonces el factor común es x por y cuadrada, solamente compuesto por variables. Vamos a calcular al resto del factor, a lo que va a multiplicar al factor común, a partir de la división de todos los términos entre el factor común. Entonces 4x cuadrada y cúbica, aquí lo tenemos dividido entre xy cuadrada, más 5xy cuadrada dividido nuevamente entre xy cuadrada. Es decir, cada término se divide entre el factor común. Vamos a ver aquí esta primera división, nos da 4. X a la 2 entre x a la 1 se restan, 2 menos 1 sería x a la 1. Y a la 3 entre y a la 2 nuevamente se restan según las leyes de los exponentes. 3 menos 2 es 1, entonces y a la 1. Más
escribimos aquí el más, aquí sería 5, x entre x se anulan, es decir, x entre x es 1, y cuadrada entre y cuadrada también es 1, entonces 1 por 5 nos queda únicamente el 5. Este es el factor que va a multiplicar aquí al factor común. Entonces anotamos dentro del paréntesis el resto del factor. Entonces 4xy cuadrada que multiplica a 4xy más 5, al multiplicarlo obtendríamos los términos originales. Hemos convertido términos a factores. Recordar que los términos están separados por signos más y signos menos, y en el caso de los factores son elementos que se están multiplicando entre sí. Por eso se dice que estamos factorizando. Siguiente ejercicio que vamos a factorizar. Aquí vamos a observar los coeficientes 18, 12 y 30, que vamos a obtener su máximo común divisor. Vamos a obtener los factores primos de manera simultánea del 18, 12 y 30. Comenzamos aquí con mitad, porque todos tienen mitad, entonces 18 entre 2 es 9, 12 entre 2 es 6 y 30 entre 2, 15. No podemos seguir con mitad porque solamente el 6 tiene mitad, el 9 y el 15 no, y debe de ser de manera simultánea. Pero sí podemos obtener la tercera parte que todos tienen. 9 entre 3 es 3, 6 entre 3 es 2 y 15 entre 3, 5. 3, 2 y 5 ya no podemos hacer nada porque son números primos. Entonces 2 y 3 se multiplican, 2 por 3, 6, y obtenemos al 6 como factor común del 18, 12 y 30. Entonces anotamos al 6 como factor común del 18, 12 y 30 que hemos obtenido. Ahora vamos a observar las letras. A cúbica, b a la 4, a cúbica, b cúbica y a cuadrada. Entonces podemos ver que aquí tenemos a, aquí tenemos a y aquí también tenemos a. Entonces factor común es a, pero vamos a ver que aquí tenemos a cúbica y a cuadrada. ¿Cuál vamos a elegir? Pues al de menor exponente, es decir, a cuadrada. Vamos ahora con las b. Aquí tenemos b y aquí no tenemos b. Entonces la variable b no forma parte del factor común. Vamos a obtener al factor que va a ser multiplicado precisamente por el factor común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dividiendo todo el polinomio, todos los términos del polinomio, cada uno entre el factor común. Entonces aquí tenemos 18a cúbica b a la 4 entre 6 a cuadrada. 18 entre 6 pues es 3. A cúbica entre a la 2, 3 menos 2, 1. A a la 1, b a la 4. Pasa igual, menos, aquí 12 entre 6 es 2, a la 3 entre a la 2, se restan los exponentes, 3 menos 2, 1, el b cúbica pasa igual, más 30 entre 6 es 5, y en el caso de la a cuadrada se anula, a cuadrada entre a cuadrada es 1. Este es un trinomio que pasa allá al resultado multiplicando al factor común. Entonces este factor lo pasamos y lo anotamos de este lado y ya hemos terminado de factorizar este trinomio a través del factor común 6a cuadrada. Este es una forma de factorizar a través del método de factor común. Existen más formas. Sin embargo, ya con la práctica tú lo vas a poder ir resolviendo sin necesidad de llevar a cabo esas divisiones. Sin embargo, en los primeros ejercicios de factor común debes de aplicar esta técnica y poco a poco irás perfeccionando a través de la práctica para resolverlo ya de manera mental.